La disciplina vale más que el talento. Y esto lo demuestra. ¿De verdad crees que te falta talento? Porque si eso fuera cierto, la mayoría de las personas exitosas no estarían donde están. La verdad es más incómoda. No te falta talento, te falta consistencia. Sabes lo que tienes que hacer, sabes en qué deberías mejorar, sabes qué decisiones te harían crecer, y aún así, no lo haces. No porque no puedas, sino porque no quieres sentir la incomodidad. Y ahí es donde todo se rompe. Porque el talento no construye riqueza, no ejecuta, no insiste, no se mantiene cuando ya no hay motivación. La disciplina sí. Y hoy vas a entender algo que cambia las reglas del juego. No gana el más talentoso, gana el que no se detiene. Capítulo 1. El despertar, el mito del talento. Hay una mentira silenciosa, que la mayoría de las personas ha aceptado sin cuestionar, y esa mentira suena así. Si fuera más talentoso, me iría mejor. Tal vez no lo dices en voz alta, pero está ahí, en cada comparación, en cada intento fallido, en cada momento donde ves a alguien avanzar, y tú no. Y entonces lo explicas de la forma más cómoda. Él tiene talento. Ella nació con habilidades. Yo no soy así. Y sin darte cuenta, acabas de justificar tu límite. Porque el talento se ha convertido en una excusa elegante. Una explicación que te protege, pero que también te detiene. Ahora míralo desde otra perspectiva. Si el talento fuera el factor decisivo, todas las personas talentosas serían exitosas, pero no lo son. De hecho, muchas de las personas más talentosas nunca llegan a nada. Se quedan a mitad de camino, abandonan, se distraen, se pierden, no porque no puedan, sino porque no sostienen el proceso, porque el talento impresiona, pero no construye, no ejecuta, no insiste, no aparece todos los días. Y ahí es donde empieza a romperse esta idea. Porque cuando observas con atención, empiezas a notar algo diferente. Personas completamente normales, sin habilidades extraordinarias, logrando resultados extraordinarios, gente promedio, con disciplina fuera de lo común, sin brillo inicial, sin ventajas evidentes, pero con algo mucho más poderoso: consistencia, repetición, ejecución, resistencia, y con el tiempo, eso supera cualquier talento. Aquí es donde aparece una verdad que cambia todo. El talento te da ventaja al inicio, la disciplina define dónde terminas. El talento puede abrirte una puerta, pero no te mantiene dentro. No te hace avanzar cuando estás cansado. No te empuja cuando dudas. No te sostiene cuando pierdes motivación. La disciplina sí. Porque la disciplina no depende de cómo te sientes. No depende de inspiración. No depende de ganas. Depende de decisión. De repetir lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Y eso es lo que la mayoría evita. Porque no es cómodo, no es emocionante, no es inmediato, es lento, es repetitivo, es invisible. Y por eso, pocos lo hacen. La mayoría prefiere creer que necesita más talento, antes que aceptar que necesita más disciplina, porque una cosa duele más que la otra. Aceptar que te falta talento, te libera. Aceptar que te falta disciplina, te responsabiliza. Y ahí aparece la tensión real de este capítulo. El talento sin disciplina se desperdicia, se diluye, se pierde, se queda en potencial. Y el potencial no tiene valor si no se ejecuta. Puedes tener todas las habilidades del mundo, pero si no haces lo que tienes que hacer, de forma constante, no pasa nada. Nada cambia, nada crece, nada se construye. Y en cambio, alguien con menos talento, pero con más disciplina, termina ganando. No porque sea mejor, sino porque resistió más tiempo, porque apareció más días, porque hizo lo que otros no quisieron hacer, de forma repetida. Y ese es el punto que la mayoría no quiere aceptar. No estás donde estás, por falta de talento. Estás donde estás, por lo que haces consistentemente. Y eso cambia completamente el juego. Porque significa que el resultado,
no está determinado por algo que no puedes controlar, sino por algo que decides todos los días. Y en este momento, tienes dos opciones: seguir creyendo que necesitas algo externo o aceptar que lo que te falta no es talento, es disciplina, y esa diferencia define todo. Capítulo 2. El diagnóstico. ¿Por qué fallas aunque sepas qué hacer? Hay algo que no tiene sentido, pero define la vida de la mayoría de las personas. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Sabes que deberías ahorrar, pero no ahorras. Sabes que deberías invertir, pero lo postergas. Sabes que deberías mejorar tus hábitos, pero repites los mismos. Y entonces aparece la pregunta incómoda. Si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? Porque si el conocimiento fuera suficiente, tu vida ya habría cambiado. Y no es así. Aquí es donde aparece una de las paradojas más grandes del crecimiento. Saber no garantiza hacer. Puedes tener toda la información del mundo, todos los libros, todas las estrategias, y aún así, seguir exactamente en el mismo lugar. Porque el problema nunca fue la información, fue la ejecución. Y eso cambia completamente la forma de verlo, porque durante años te han hecho creer que necesitas aprender más cursos, más contenido, más teoría. Pero la verdad es otra. No necesitas aprender más. Necesitas ejecutar más. Y eso incomoda. Porque aprender es fácil, es cómodo, es seguro, te hace sentir productivo, sin exponerte. Ejecutar es diferente. Ejecutar implica riesgo, error, incomodidad, fracaso. Y tu mente evita eso. Por eso muchas personas se quedan atrapadas en un ciclo invisible. Aprenden, pero no aplican. Consumen, pero no ejecutan. Entienden, pero no cambian. Y así pasan años, acumulando conocimiento sin resultados. Y aquí es donde necesitas ver con claridad un concepto clave: la brecha entre conocimiento y acción. Ese espacio invisible entre lo que sabes y lo que haces. Ahí es donde vive tu resultado real. No en lo que entiendes, no en lo que planeas, sino en lo que ejecutas de forma consistente, porque puedes saber exactamente qué hacer. Pero si no lo haces, no tiene ningún valor. Cero. Es como tener un mapa y nunca caminar, como saber la dirección y quedarte quieto. El conocimiento, sin acción, es potencial muerto. Y aquí viene la verdad incómoda que la mayoría evita. No estás donde estás porque te falta información. Estás donde estás porque no ejecutas lo que ya sabes. Y eso duele más, porque elimina la excusa. Ya no puedes decir, es que no sé cómo. Ahora la pregunta es otra. Si ya sé cómo, ¿por qué no lo hago? Y ahí es donde empieza el verdadero diagnóstico. Porque no es un problema externo. Es interno, es la falta de consistencia. Hacer algo una vez no cambia nada. Hacerlo 2 veces, tampoco. El cambio ocurre cuando lo haces, incluso cuando no quieres, incluso cuando no es conveniente, incluso cuando nadie te está viendo. Ahí es donde la mayoría falla. No en el inicio, sino en la continuidad. Porque empezar es fácil. Lo difícil es sostener. Y la vida no premia a quien empieza, premia a quien continúa. Por eso puedes tener momentos donde haces todo bien, pero si no lo mantienes, vuelves al mismo lugar, una y otra vez. Y eso crea frustración, porque sientes que estás cerca, pero nunca llegas. Y no es falta de capacidad, es falta de repetición, porque al final, todo se reduce a esto. Saber no cambia tu vida. Hacer sí. No lo que entiendes, no lo que planeas, no lo que dices que vas a hacer. Lo que haces todos los días, sin excepción, sin negociación. Y aquí es donde todo se redefine. Porque el problema deja de ser qué necesitas aprender y se convierte en qué necesitas empezar a hacer y no dejar de hacer. Porque no necesitas una nueva estrategia, necesitas convertir en acción lo que ya sabes, y hasta que no cierres esa brecha, no importa cuánto aprendas, tu realidad no va a cambiar, porque el conocimiento acumula información,
pero la acción construye resultados. Y esa diferencia es la que separa a quien entiende la vida de quien la transforma. Capítulo 3. Profundización. La resistencia interna. Hay algo dentro de ti que está saboteando tu crecimiento. No es visible, no es obvio. Y muchas veces ni siquiera lo notas, pero está ahí. Cada vez que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Cada vez que decides empezar y lo pospones. Cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo correcto. Eso tiene un nombre. Resistencia psicológica. Y es más poderosa de lo que crees, porque no es falta de capacidad, no es que no puedas. Es que hay una parte de ti que no quiere. No quiere incomodidad, no quiere esfuerzo, no quiere incertidumbre. Tu mente está diseñada para sobrevivir, no para crecer. Y sobrevivir significa ahorrar energía, evitar riesgos, buscar lo conocido, mantenerte dentro de lo seguro. Por eso, cada vez que intentas hacer algo que te exige más, tu mente reacciona, no con lógica, sino con resistencia. Te dice, hazlo después. No es el momento. No es tan importante. Mañana empiezas. Y lo más peligroso es que suena razonable. No parece sabotaje, parece justificación válida, pero en realidad es una defensa, un mecanismo para mantenerte donde estás. Porque crecer incomoda. Exige esfuerzo, exige energía, exige enfrentarte a lo desconocido. Y tu mente quiere evitar todo eso. Por eso procrastinas. No porque seas perezoso, sino porque tu mente está intentando protegerte. Por eso te distraes. No porque no tengas enfoque, sino porque tu mente busca lo fácil. Por eso te das excusas. No porque no sepas la verdad, sino porque necesitas sentirte cómodo. Y aquí aparece la frase que cambia todo. No es que no puedas, es que tu mente no quiere incomodidad. Y cuando entiendes esto, dejas de pelear contra el síntoma y empiezas a ver la causa, porque el problema no es la acción, es la resistencia previa a la acción. Ese momento invisible, donde decides no hacerlo, donde negocias contigo, donde eliges sentirte bien, en lugar de avanzar. Y ese momento se repite todos los días, en cosas pequeñas, pero constantes. Y eso define tu vida, porque no pierdes por una gran decisión, pierdes por miles de pequeñas rendiciones. Por eso la disciplina es tan difícil, no porque sea complicada, sino porque va en contra de tu naturaleza automática. Es elegir lo incómodo, cuando tienes la opción de lo fácil. Es actuar, cuando no tienes ganas. Es avanzar, cuando tu mente te dice que pares. Y eso requiere algo distinto. No motivación, no inspiración, sino claridad. Porque cuando entiendes que esa resistencia es normal, deja de controlarte, deja de sorprenderte, deja de tener poder sobre ti. Empiezas a verla por lo que es. Una señal. Una señal de que estás haciendo algo que importa. Algo que te saca de lo conocido. Algo que te hace crecer. Y en lugar de evitarla, la utilizas. Porque ahora sabes. Si sientes resistencia, vas en la dirección correcta. Y ese es el cambio más importante. Dejar de interpretar la incomodidad como una señal de detenerte y empezar a verla como una señal de avanzar. Porque la mayoría hace lo contrario. Siente resistencia y se detiene. Siente incomodidad y retrocede. Siente duda y abandona. Y por eso, no cambia. Pero cuando entiendes el juego, todo se invierte. La resistencia deja de ser un obstáculo y se convierte en un indicador, un filtro, que separa a quien se queda, de quien avanza. Y ahí es donde nace la disciplina real, no como un acto de fuerza, sino como una decisión consciente, actuar, a pesar de cómo te sientes. Porque al final, tu vida no está definida por tus intenciones, ni por tu conocimiento, ni por tu talento. Está definida por lo que haces, cuando no tienes ganas de hacerlo. Y ese momento es donde la mayoría pierde, pero también es donde unos pocos ganan.
Capítulo 4. Cambio de paradigma. Disciplina como sistema. Durante mucho tiempo te hicieron creer algo, que la disciplina es fuerza. Fuerza de voluntad, control, esfuerzo constante. Como si ser disciplinado fuera obligarte a hacer lo que no quieres. Pero ahí está el error, porque si la disciplina dependiera de la fuerza, nadie podría sostenerla. La fuerza se agota, la motivación cambia, la energía fluctúa, no es estable, y no puedes construir una vida sólida sobre algo inestable. Por eso muchas personas viven en ciclos. Días donde hacen todo bien y días donde pierden todo el control. Momentos de enfoque, seguidos de abandono. No porque no quieran, sino porque están usando el enfoque equivocado. Y aquí es donde ocurre el cambio de paradigma. La disciplina no es esfuerzo constante, es eliminar la necesidad de decidir. Porque cada vez que decides, existe la posibilidad de fallar. Cada decisión abre una negociación interna. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Ahora o después? ¿Vale la pena hoy? Y esa negociación es donde la mayoría pierde. Por eso, la verdadera disciplina no negocia, simplemente ejecuta. Y eso solo ocurre cuando hay estructura. Aquí es donde necesitas entender una diferencia clave. Disciplina emocional versus disciplina estructural. La disciplina emocional depende de cómo te sientes. Si estás motivado, actúas. Si estás cansado, fallas. Es inestable, impredecible, frágil. En cambio, la disciplina estructural no depende de emoción. Depende de diseño, de sistemas, de reglas, de automatización. Funciona incluso cuando no tienes ganas. Y eso cambia todo, porque deja de importar tu estado emocional. Lo único que importa es el sistema que construiste. Y aquí es donde conectamos con algo fundamental, el diseño de decisiones. Porque si recuerdas, no se trata de tomar mejores decisiones. Se trata de hacer que las decisiones correctas sean automáticas. Y eso se logra con estructura, no con intención. Por ejemplo, si tienes que decidir cada día si ahorras o no, vas a fallar. Pero si está automatizado, ya no decides. Ocurre. Si tienes que decidir cada día si trabajas en lo importante, vas a postergar. Pero si tienes una rutina definida, simplemente sigues el proceso, sin pensar, sin negociar, sin discutir contigo mismo. Y eso es disciplina real. No esfuerzo, repetición estructurada. Por eso las personas más disciplinadas no son las más fuertes, son las más organizadas, las que han eliminado la fricción de lo correcto y han hecho difícil lo incorrecto. Y aquí aparece una frase que redefine todo. La verdadera disciplina es hacer lo correcto sin negociarlo, sin debatir, sin justificar, sin posponer. Porque cuando algo se vuelve estándar, deja de requerir fuerza. Piénsalo así. No decides si te cepillas los dientes. No negocias si lo haces o no. Simplemente lo haces. Es automático. Es parte de quién eres. Y eso mismo es lo que tienes que lograr con tus decisiones financieras. Que ahorrar no sea una opción. Que invertir no sea una duda. Que mejorar no sea un esfuerzo. Que todo eso sea estándar. Porque cuando algo es estándar, desaparece la resistencia, desaparece la lucha interna, desaparece la necesidad de motivación y aparece la consistencia. Y al final, eso es lo único que importa. No lo que haces cuando estás inspirado, sino lo que haces cuando no lo estás. Y eso no se logra con fuerza, se logra con diseño, con estructura, con sistemas que funcionen, incluso en tus peores días. Porque ahí es donde se define todo. No cuando estás en tu mejor versión, sino cuando estás cansado, distraído, sin ganas. Y aún así, el sistema te sostiene. Ese es el verdadero poder de la disciplina. No depender de ti, sino crear algo que funcione. Incluso cuando tú fallas y cuando llegas a ese punto, dejas de perseguir resultados, porque el sistema inevitablemente te lleva a ellos. Capítulo 5. Integración, el verdadero diferenciador. Al final,
todo se reduce a algo muy simple, pero profundamente incómodo. La diferencia entre quien tiene resultados y quien no está en el talento, no está en la inteligencia, no está en la suerte, está en algo mucho más silencioso, mucho más invisible, está en quien continúa, cuando ya no quiere, porque todos empiezan, todos tienen momentos de motivación, todos sienten energía al inicio, todos creen que esta vez será diferente, pero eso no significa nada, porque empezar es fácil, lo difícil es sostener, y aquí es donde necesitas ver esto con claridad absoluta. Imagina dos personas. La primera está motivada, empieza con energía, hace planes, se organiza, se compromete. Durante unos días, incluso semanas, hace todo bien, pero luego algo cambia, se cansa, pierde el ritmo, se distrae, aparecen excusas y poco a poco abandona, no de forma dramática, sino silenciosa. Deja de hacer lo que sabía que tenía que hacer y vuelve al mismo punto. Ahora mira a la segunda persona. No es más talentosa, no es más inteligente, pero tiene algo diferente. Cuando ya no tiene ganas, continúa. Cuando está cansada, continúa. Cuando duda, continúa. No porque se sienta bien, sino porque decidió no detenerse. Y al principio, no parece haber diferencia. Incluso la primera persona puede parecer más fuerte, más rápida, más brillante. Pero con el tiempo, la diferencia se vuelve brutal, porque uno depende de la motivación y el otro depende de la disciplina, y la motivación desaparece. La disciplina permanece. Y ahí aparece una declaración que define todo este proceso. El talento te hace empezar. La disciplina te hace terminar. El talento puede darte velocidad, puede darte facilidad, puede hacer que el inicio se vea impresionante, pero no garantiza nada, porque la vida no se gana en el inicio, se gana en la repetición, en lo que haces cuando ya no es emocionante, cuando ya no es nuevo, cuando ya no hay reconocimiento, y esa es la parte que la mayoría evita, porque el éxito real es aburrido, es repetitivo, es constante, es predecible, no tiene glamour, no tiene emoción constante, tiene estructura, tiene rutina, tiene disciplina, y por eso pocos llegan, no porque no puedan, sino porque no quieren sostener lo necesario, porque buscan intensidad, cuando lo que se requiere es consistencia. Y aquí es donde todo se integra. Día 17 te mostró tu estándar. Día 18 te mostró tus decisiones. Y hoy entiendes que todo eso se sostiene con disciplina, no con momentos, sino con continuidad. Y eso lleva a un insight final que define la riqueza real. La riqueza pertenece a quien resiste más tiempo, no al más rápido, no al más talentoso, no al más inteligente, sino al que sigue, al que no se detiene, al que aparece, incluso cuando no quiere. Porque al final, el juego no es quien lo hace mejor, es quien deja de hacerlo. Y la mayoría deja de hacerlo, se rinde en lo invisible, se detiene en lo cotidiano, abandona en lo repetitivo, y ahí es donde pierden. Pero si tú entiendes esto, todo cambia, porque dejas de buscar ser el mejor y empiezas a enfocarte en algo mucho más poderoso. No detenerte, seguir, sostener, repetir, porque cuando haces eso, el resultado deja de ser incierto, se vuelve inevitable. Y ese es el cierre más importante de todo este proceso. No ganas porque eres el mejor, ganas porque no te detuviste.